Bien, colegas, entonces vamos a darle continuidad a nuestro tercer video de la sesión número 3. ¿Ok? Bien, digamos, voy a centrar esta parte del video en esta matriz de comparación, porque tal vez esto nos va a ayudar a tener una mayor claridad de todo lo que hemos estado trabajando. ¿Verdad? Siguiendo con el tema de las nociones de la ética personal, profesional y social, ya nosotros hemos discutido y hemos am, dado ejemplos y casos en los que hacemos un estudio de la ética, la moral y otra serie de valores como la responsabilidad, la lealtad, la fraternidad, la cooperación, la tolerancia, etcétera, ¿verdad? Y también nosotros estudiamos y descubrimos que nosotros como individuos actuales en el momento que estamos viviendo y la edad que tenemos, tenemos un origen, tenemos unos antecedentes familiares y los mismos se remontan a la época en que éramos niños. Y éramos niños y éramos de alguna manera guiados por los mensajes de nuestros padres y por el modelaje de conductas. Y eso fue creando en nosotros lo que podemos llamar creencias, valores, paradigmas, pero a estas alturas de la vida lo vamos a llamar patrones de comportamiento o patrones mentales. También nosotros estudiamos que nuestros padres o los representantes bajo los cuales tuvo la tutela y la conformación de estos valores desde pequeño, hicieron lo mejor que estuvo a su alcance. Es decir, hicieron lo mejor posible. ¿Qué significa eso? Que tal vez hicieron o llevaron a cabo el proceso de educación y crianza de nosotros con amor, pero basado en sus propios conocimientos y sus propias creencias de lo que hoy en día determina nuestros valores y nuestros patrones mentales. ¿Cómo se puede traducir esto? Muy sencillo. Cuando un niño nace, que tiene días, ya lo habíamos dicho en algún momento, se dedica come, su manera de comunicarse es llorando, tiene periodos de siesta o de sueño, de descanso, cumple muchas funciones fisiológicas, entre ellas las más evidentes para nosotros son evacuar y orinar. O sea, esas 5 fases las desarrolla a lo largo del día, de la semana, de los meses. Pero a medida que este niño va creciendo y sus sentidos se van haciendo más activos en cuanto a comprender, comienzan a tomar dentro de ese aprendizaje conductas, y esas conductas se van a convertir en valores. Entonces, por ejemplo, cuando un niño ya adolescente, desde pequeño, le enseñan y le instruyen que no debe estar en la calle sino hasta tal hora, y si va a estar en la calle sea enfrente de su casa, y si va a ser enfrente de la casa con 2 o 3 amiguitos vecinos, va a ser con un tono adecuado de ruido, etc. Ese niño entonces está tomando el valor del respeto y la responsabilidad. Respeto por sus padres, respeto por él mismo, respeto por los vecinos, ¿verdad? Y es responsable porque el papá o la mamá lo orientan de que hacerlo de esa manera es un bien para él y para todos. Pero ¿qué pasa con aquellos niños, igual adolescentes niños, 7, 8 años, que no tienen esa guía del papá, la mamá o un representante en el cual se le diga hasta qué hora puede estar en la calle, en dónde debe estar y bajo qué condiciones debe estar? Entonces, ¿qué es lo que hace este niño? Que observa conductas y modelajes de otras personas que no son sus responsables, no son sus representantes, perdón. Y eso le da un cierto nivel de autoritarismo porque siente que no tiene responsabilidad de rendirle cuentas a nadie. Algo así como la ley del oriente, del oeste, ¿verdad? El que desenfundara más rápido, ese era el que mandaba. Entonces, estos niños, al tener esa carencia, van creando modelos
donde igual le va a gustar unos zapatos de marca, una ropa de marca, un televisor con funciones avanzadas, pero no tiene esa figura paterna que le dice, vamos a ahorrar entonces para comprar un teléfono nuevo y puedas disfrutar de tal cosa. Ahorita no tienes internet, pero cuando cobre voy a hacer la gestión para ver cuánto nos sale ese servicio y a ver si lo podemos colocar. Entonces, al niño se le estaría enseñando ahí de que todo tiene un costo y que el costo se tiene que pagar con dinero y que el dinero se debe obtener de una manera ética y responsable y con cierta moralidad. Es decir, alejado de el antivalor que sería la no ética y la no moral. Pero, como él está en la calle, entonces el único medio que él conoce es que otros han hecho, que es robarlo. Entonces ese niño comienza a tener comienzan dos mundos, el niño que tiene la familia y el niño que no tiene la orientación. Entonces ese niño, pues ya no es niño, ya es adolescente, ya sabe manejar un arma porque el mismo sistema lo obliga a no quedarse atrás y a hacerse el valiente, entonces ya sabe manejar un arma. El mismo, pues no tiene un control familiar de que rinda cuentas de dónde está, qué hizo, con quién anda, etc. Sino que posiblemente vive con una abuela, un abuelo, con algún familiar, o posiblemente tiene una mamá que no está en capacidad de hacerse cargo, e incluso algunas veces la mamá se beneficia con las fechorías del niño. Pero el niño realmente no tiene un plan de vida, él no sabe para dónde va, él sabe que todos los días va a estar con alguien, va a hacer algo, hasta que llega un momento en que es algo así como usar la frase, se institucionaliza, es decir, su vida en la calle, su familia son los compañeros de fechorías, ellos tienen un código de comportamiento, le rinden cuenta a un jefe, le asignan actividades, lo que significa que la figura de la madre y el padre desaparece como tal desde el punto de vista de responsabilidad. Ahora escuchan es al jefe de la pandilla, por decirlo de alguna manera. Entonces, una persona que hoy en día tenga una ética y una moral muy, muy por debajo, significa entonces que esta persona, por las circunstancias que hayan sido, no tuvo una base de orientación y guía de la formación de valores para tener una vida, digamos, un poco más apegada a lo que es la ética y la moral. Entonces nos encontramos con un país dividido. En este país está los que tienen dinero, los que trabajan y viven del salario y los que trabajan por el día. O sea, hoy trabajé y me gané tanto, mañana no lo sé. En este país tenemos a los que tienen oportunidad de estudiar y a los que no tienen. A los que tienen oportunidad de estudiar y no tienen los medios, buscan cómo hacerlo. A los que no tienen la oportunidad de estudiar, lo aceptan y caen en el error. Es decir, que es un mundo como algo polarizado, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos acá una comparación un poco más específica de lo que es ética y moral. Entonces, cuando nosotros decimos ética, bueno, es un estudio que nos lleva a una reflexión sobre la moral, basado en reglas de conducta aplicadas en cualquier elemento, en cualquier entorno, organización, sociedad, familia. Y ahí vamos a estudiar ese bien y ese mal que puede estar ocurriendo, ¿verdad? Cuando hablamos de la moral, ¿verdad? Son unas reglas de conducta o de comportamiento que algún grupo de personas o individuos aplican, ¿verdad? Relativa a lo que para ellos puede ser bueno o malo, ¿verdad? ¿Qué significa todo esto, señores? Que la ética como base de la base filosófica de estudio del bien y el mal, lo que te va a decir es lo hiciste bien o lo hiciste mal, no te va a decir lo hiciste intermedio. Y la moral lo que va a reconocer es que esa actuación tuya ética está relacionada con tus acciones, pero que esas acciones se dan producto de una cultura, de unas creencias, de unos hábitos que tú tienes. Ahora, esos hábitos o esas creencias que sean buenas o sean malas, es relativo. Lo que sí es que se basa en tu percepción.
Por eso digo, la ética, robar es malo. La moral, si es por necesidad y tienes un niño enfermo, roba y dile al Señor que mañana o el lunes le llevas el dinero. Alguien dirá, "Ah, es una persona con moral porque dio la cara". Y otro con ética dirá, pero robó, o sea, cometió el acto, ¿verdad? Cuando hablamos de flexibilidad, la ética es consistente. O sea, la ética, no, por eso digo, no tiene intermedios. La ética no tiene intermedios. O sea, lo hiciste bien o mal, lo hiciste completo o incompleto, me pagaste todo o me sigues debiendo, cambiaste radicalmente o no cambiaste, ¿verdad? Mientras que la moral puede ser consistente dentro de algún determinado contexto. Por ejemplo, que tú actúes de acuerdo a tu cultura y de acuerdo a tu grupo en el que te desenvuelves de una manera porque crees que así es. Por ejemplo, un hombre árabe que se vino de su país o un hombre asiático que se vino de su país, se había casado con 7 mujeres y se divorció. Y se viene a vivir aquí a Occidente, a América. No va a poder casarse con 7 mujeres. Tal vez le va a quedar es tener 7 amantes. Pero como él no está acostumbrado a las amantes, sino a tener 7 mujeres en su casa, que lo atienden, lo aman, lo respetan y lo consideran y lo tratan como su esposo, todas por igual, ninguna se pelea. Entonces, su cultura no, o sea, no va a permitir, este contexto legal acá no va a permitir que su cultura sea aplicada literalmente como él la aplicaba en su país. Y entonces supongamos que él dice, bueno, yo necesito vivir con 7 mujeres, pero no me puedo casar, voy a tener 7 amantes, por ejemplo. Entonces la sociedad lo va a ver como un hombre inmoral, como un vagabundo, no sé cómo le dirán acá. ¿Cómo es posible que vas a tener 7 mujeres? Y para él eso es total y efectivamente normal, ¿verdad? Entonces es una interpretación. Cuando hablamos de excepciones, bueno, la ética, ¿verdad? Puede hacer el estudio de que una persona puede ir en contra de su propia ética para adaptarse a un determinado principio moral. Ejemplo, el código de conducta de su profesión. Entonces, por ejemplo, hay una persona que tiene en su ética, no reconoce, por ejemplo, déjeme decirle, por ejemplo, vamos a suponer las mujeres que usan la burka, las árabes, vienen a Latinoamérica y se dan cuenta que aquí hay que tener el rostro al descubierto. Entonces ellas dicen, bueno, como es una condición para trabajar, me va a quitar la burka en el trabajo. Pero cuando esté en mi casa o en otro lugar que no dependa de las normas de la empresa, yo me la voy a colocar. Porque eso es parte de mi ética como un respeto a mis tradiciones. En el caso de la moral, puede ser una persona que sigue rigurosamente los principios morales de una sociedad, pero no puede tener ética. Es decir, algo así como que esta persona pudiese violar un código. ¿Por qué? Bueno, porque él considera que ese código no sirve. En lugar de decir, este código no sirve, propongo que lo cambiemos, lo actualicemos, lo mejoremos. Entonces, su moral se va a ver reflejada como que no es una persona ética. Lo que sucede es que su costumbre, sus creencias lo llevan a hacer eso. Y cuando hablamos del significado, bueno, viene de la palabra griega ethos, ya lo hemos dicho, que significa conducta o modo de ser. Y es así. La ética es el modo de ser. Entonces lo que anda buscando la ética es que nuestra forma o modo de ser o nuestras conductas sean intachables, sean rigurosas, se adapten a cualquier contexto. Pero eso también va a depender del tipo de persona.
si realmente cree en esa ética o si realmente es capaz de cumplir. Si esta persona con ese nivel de ética puede am, mantener una posición que a la luz de los demás se irradie su actuación intachable. Ejemplo, cuando un político, bueno, un político no, cuando una persona, un profesional, tiene un cargo público, donde administra fondos o presupuesto público, digamos que hay una serie de normas enfocadas a la ética y a la moral que le recuerdan cómo debe ser su actuación. Es más, le dicen cómo actuar de paso. Sin embargo, uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué? Si tiene una guía de comportamiento ético y se supone que esa persona es ética, ¿por qué cae en la corrupción? O sea, ¿dónde estuvo el punto débil de que su ética personal, profesional y social no se viera alterada? Nos preguntamos, ¿será que los principios y valores que vinieron de casa fueron muy débiles? ¿O será que los principios y valores que tiene esa persona en la actualidad no se adaptan al contexto actual y esa persona no ha sido capaz de ver, de identificar o de hacerse consciente de que de una u otra manera es necesario cambiar en el contexto en el cual nos estamos desarrollando ahorita? O sea, todo eso puede pasar, ¿verdad? A diferencia de la moral, ¿verdad? Que viene de la palabra latina moralis, que significa costumbre. Entonces, la moral del hombre árabe y asiático de casarse con 7 mujeres es una costumbre, no significa para ellos que sea una inmoralidad. Pero si lo traemos aquí a Latinoamérica, sí puede ser visto de una manera distinta, de una manera distinta. ¿Por qué? Bueno, porque la costumbre nuestra es tener una sola esposa o un solo esposo. Esa es la costumbre generalizada, que hayan excepciones, ¿verdad? De hombres o mujeres que pueden por alguna razón justificada o no tener un amante, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero por eso es que es fundamental que, lo decía en los 2 videos anteriores, que identifiquemos, y es algo privado, ¿ok? Es algo que ustedes no lo van a hacer público, a menos que sea una decisión de cada quien. Pero ustedes tienen que hacer una autoconciencia, como lo estudiamos en inteligencia emocional, hacer autoconciencia y hacer autorregulación de cuál es la base de mi ética, cuál es la base de mi moral y cómo es mi actuación en las áreas personal, profesional y social. Porque eso les va a ayudar a ustedes a hacer cambios si fuese necesario, y los cambios son válidos. ¿Ahí qué estarían haciendo? Estarían cambiando un paradigma, una creencia o un patrón de conducta a una forma más actualizada a la situación actual, bien sea de su vida o del contexto, y eso le va a permitir entonces avanzar. De lo contrario, entonces puede ser que hasta ahora me funcione, pero cuando me encuentre en un contexto distinto o que piensa distinto a cómo yo aplico la ética y la moral, entonces es posible que pueda traer alguna situación problemática, ¿ok? Bien, entonces con esto, colegas, llegamos al final de la tercera clase pregrabada del tercer sábado. En unos momentos les voy a entregar la cuarta clase pregrabada de la sesión 3 y con esto finalizamos las clases pregrabadas de la sesión de los sábados número 3. Muchísimas gracias, con permiso.